Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Pues ya estamos dando comienzo a esta clase de este día, martes 4 de noviembre del 2025. Y bueno, seguimos con estos temas tan interesantes el día de hoy. Pues hemos empezado a ver esa parte de vivir con ruido mental, agitación y esa dispersión que nos lleva a la ansiedad y al miedo. Queremos ver esa perspectiva, ¿verdad? Como muchas personas, de verdad, tenemos que aprender a guardar silencio, a tener esa calma mental para llevar esa vida plena que tantos necesitamos. Y es que estamos rodeados por una civilización, una cultura de mucho ruido. Y es que para estar bien, muchos requerimos del celular y de imágenes visuales y de sonidos para poder estimularnos y continuar pues en algún momento alertas, porque lo contrario, muchas personas empezamos como un sueño, una pesadez que se va generando si no tenemos esos estímulos. Y bueno, pues hoy desde un punto de vista psicológico y médico queremos aprender ese poder sanador del silencio, una guía para que usted pueda aprender a cultivar la calma y alejarse de aquello que provoca el sufrimiento. Nuestra mente nunca para, y eso es la razón por la que todos y todas siempre estamos buscando en qué entretenernos. Y a veces estamos haciendo planes, salir de vacaciones, y eso no tiene nada de malo. El que nosotros pensemos que requerimos descanso, creo que es lo mejor que podemos hacer. Los pensamientos no solo suceden unos detrás de otros, sino que se superponen. En una mezcla se interconectan. A veces los de los paseos, a veces la preocupación de no tener el dinero para poder hacer esos viajes. Y eso ocasiona que dentro de nosotros se vayan deformando esas metas que son buenas. Pues vamos a ver cómo entrenar nuestra mente con la práctica de la meditación y a descubrir el silencio de la calma, una calma que solamente da o viene cuando uno está haciendo las cosas bien. Así que vamos a abrir, amigos y amigas de Sintonía Natural, una puerta para transformar el sufrimiento en bienestar. ¿Será posible eso? Bueno, pues les invitamos a que nos acompañen durante toda esta clase. Vamos a estar platicando de ese tema, ¿verdad? Y que no es en vano, ¿verdad? Asegura que en algún momento, pues todos los elementos, todas las capacidades de adquirir sabiduría, sabe que sabiduría es la capacidad para aplicar el conocimiento, la habilidad en el adiestramiento mental nos va a dar esa sabiduría para transitar ese dolor, aliviarlo y también cultivar ese bienestar. ¿Y por qué digo cultivar? Porque es como una siembra. Usted llega al campo, un campo donde la tierra está arada, está suave, y en eso pues usted puede, ¿verdad? Rascar y va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo las plantitas en función a su cuidado, a la atención, a lo que usted cuide esas plantitas. Y bueno, pues quiero en algún momento mencionarles que ese bienestar, para lograrlo, requiere de que usted siembre buenos pensamientos en su mente, conocimientos que sean precisos, que sean verdaderos. Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra: conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Estamos llenos de mucha información y muchas de estas son falsas. Son elementos que llenan espacios, pero que no son consistentes. Son como esa comida chatarra que venden en las tiendas y que en algún momento no pueden suministrarnos nutrición. Y también quiero que usted vea que la mente también requiere ser nutrida, requiere de que usted adquiera buenos elementos del pensamiento para que usted pueda lograr lo que quiere. Y para eso tiene que saber cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su respiración, cómo funcionan sus pulmones, cómo funciona su corazón, cómo funciona la circulación. Y eso requiere que nosotros nos mentalicemos y nos pongamos, no en una meditación en donde la persona despeja
sus ideas y dice que hasta deja su mente en blanco. No me refiero a eso, me refiero a esa introspección consciente en donde uno se vuelve amigo de uno mismo, no se miente, no se engaña, porque muchos nos engañamos y creemos que estamos bien porque no sentimos ningún síntoma. Y ese es un problema, porque cree la gente que porque no siente ningún síntoma, no, no tiene ninguna enfermedad, y es totalmente equivocado. Porque habitualmente las personas que no tienen síntomas son las que terminan enfermas, y a veces cuando se dan cuenta, estas enfermedades ya no tienen cura. Así que tenemos que aprender a evaluarnos, tanto por lo que vemos, porque sabemos que podemos vernos en el espejo y vemos que estamos gorditos, estamos manchaditos, que ya padecemos hipertensión, pero hoy por hoy la hipertensión ya no se ve como una enfermedad. Dice, es que no tengo nada, nada más tengo la presión alta, a veces se me sube a 150, pero a veces se me baja. Y con eso uno se conforma, o a veces uno vive con la glucosa de 200 y usted dice, bueno, pues no es que no siento nada, no he llegado a 200, soy diabético, ¿no? Como si tener la glucosa en 200 fuera un patrón normal. Y como no hay sufrimiento, la persona no se da cuenta que poco a poco esa glucosa alta va a afectar su vista, pudiéndole darle enfermedades como el glaucoma, afectando su circulación, generando la presión alta y afectando su circulación también en los riñones, provocando que estos desarrollen una falla renal que después va a derivar en una nefropatía diabética. Así que tenemos nosotros que meditar si realmente nosotros estamos parados en la salud o estamos parados en la enfermedad. No sabemos cómo está la situación para el otro año, pero sí sabemos lo que está pasando ahorita. Y sabemos que tenemos que luchar, pelear por mantener nuestra salud. Y eso a veces requiere que nos demos tiempo. Tiempo para que nosotros podamos ver cómo vamos a sembrar el bienestar. Porque la salud no se tiene comiendo de todo. La salud se tiene cuando la practica. Cuando usted se levanta temprano, cuando usted se lava los dientes, cuando usted se baña, cuando usted se encrema, cuando usted se acaricia, cuando usted come frutas, cuando usted come verduras y cuando come cereales, cuando usted se asolea, cuando usted hace algo por los demás, usted está recibiendo un adiestramiento para su propia salud. Y como dice la Biblia, hay más felicidad en dar que en recibir. Así que debemos comprender dónde vienen las felicidades, porque a veces somos bastante egoístas y creemos que todo lo que nosotros hacemos es para nosotros. Y debemos entender y debemos interiorizar que lo que hacemos los seres humanos aquí en esta tierra es ser útiles para los demás. Si usted se da una mirada y se calma un momento y se da cuenta que cada cosa que está en este planeta no se complace a sí mismo. ¿Usted ha visto una planta complaciéndose a sí misma? Todo lo contrario. Usted encuentra un árbol de manzano y el manzano se esfuerza, prospera, genera manzanas. ¿Y quién se las come? Se los come el pajarito, se lo come usted. Y si usted ve una hierba del campo, se la comen las vacas, las cabras, los borregos, los conejos, todo animal herbívoro. Cuando usted ve las abejas es uno de los ejemplos más maravillosos que tenemos de la naturaleza, de esa bondad que debemos desarrollar los seres humanos. Las abejas trabajan mucho tiempo. ¿Y quién se come la miel? Nosotros, los seres humanos, y los animalitos. Los osos, algunos han visto esa caricatura del oso Yogi, cómo le encantaba la miel. Bueno, vemos la reciprocidad que tienen los seres vivos en la naturaleza, pero nuestra mente no nos permite ver en silencio que eso es lo que es natural, que eso es lo que se requiere para mantener la vida, ser útiles. Como en algún momento la doctora que me crió me dijo, si tú estás vivo, ¿para qué sirves? En algún momento debemos hacernos esa pregunta todos. Si yo estoy vivo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el bienestar? El beneficio. Cuando nosotros vemos la naturaleza, no vemos esas formas de autosacrificio que dicen, porque en algún momento los seres humanos somos muy diferentes. ¿Sí? En algún momento sí es cierto, una abeja por defender
a la colmena puede sacrificar su vida. Pero les aseguro que esas también tienen miedo a morir. Y que lo más que les gusta hacer es disfrutar de la vida y mantener su posición dentro de la colmena. Pero los seres humanos a veces nos autoengañamos y nos hacemos creer que nosotros somos indispensables y que nuestro sacrificio empieza todo el tiempo. A veces algunas personas, para ganar un poco más de dinero, dejan de comer o se malpasan porque están haciendo sus actividades y no tienen horarios de comer. Y eso lo hacen supuestamente por el sacrificio que hacen en algún momento con la familia. ¿Y no será acaso que ese autosacrificio realmente no sea sino realmente una mala organización de parte de nosotros? Que en algún momento estamos dando pie a que aparezca una enfermedad, la desarrollemos, y que esas personas a las que se supone que deberíamos estar ayudando no ayudemos. Y la verdad es que en una sociedad en donde las personas suelen maravillarse por las cosas que hacemos, ese simple deseo humano, ¿verdad? En donde la persona te dice, mira cuánto has hecho, felicidades. Por ese simple deseo, muchas personas, de escuchar esas palabras, muchas personas se esfuerzan mucho para intentar demostrar que son superiores a otros. Es algo muy raro porque en la naturaleza no se da el que las abejas se sientan superiores a otras abejitas, ni en las hormigas, ni en un campo de maíz. Usted puede ver que un maíz se quiera sentir superior al maíz que está al lado, o que se sienta superior al frijol que se enredó a yocote en su caña, o que el ayocote diga, yo puedo hacer más guía que tu calabaza. Pero el humano, en su interior, en su mente que está ahí adentro, esta le está diciendo que quiere ser mejor que los demás. Y claro, exteriormente nosotros podemos decir, bueno, es que yo no quiero ser mejor que los demás, yo simplemente quiero apoyar a la familia. En realidad, ¿quieres apoyar a la familia? ¿O quieres tener un título? Un título que refleja en algún momento no tu fortaleza, sino tu inferioridad. Me pongo a pensar si todas esas personas que están tituladas en realidad saben lo que se dice que ellos deberían de saber. En este caso, ¿realmente tú, si eres arquitecto y me estás escuchando, realmente eres un buen arquitecto? ¿Pasaste el examen? ¿Ya tienes tu título? ¿Refleja tu título lo que eres capaz de hacer? ¿O simplemente tienes ese título para ponerlo ahí en tu sala, en tu oficina, para creer que eres un arquitecto? O tú, doctor, que me escuchas, ¿será acaso que tu título que tienes ahí guardado, que lo tienes ahí en el consultorio como un referente, demuestra que eres un doctor preocupado por las personas, que se cultiva todo el tiempo, que se actualiza y que realmente cura a las personas, como es la esencia de la medicina que estudiamos? ¿O es solamente una palabra o unas letras escritas ahí? Porque el autoengaño también es algo que la mente genera. A veces nosotros decimos, yo soy doctor, yo soy licenciado. Realmente el problema no es que tengas un título, y yo no estoy en desacuerdo en que una persona se desarrolle y logre sus objetivos, sino eso que estudió realmente sea útil para la sociedad. Porque actualmente no se maneja ese concepto en donde tú dices, bueno, voy a ir a estudiar para realizar un servicio mayor. ¿Usted se recuerda esa tan afamada película de Mi querido profesor de Cantinflas, en donde Cantinflas estaba estudiando dando clase en una ciudad y bueno, pues de repente los profesores le empiezan a dar la oportunidad, sobre todo el director de esa escuela, para que él se fuera a una escuelita de provincia? Y ellos no fueron, que porque tenían esposa, pero este hombre que representó en esa película era un hombre con un espíritu de sacrificio, un espíritu de dedicación, que enseñó, llegando a esa escuela, a esos niños a cuidar su escuela, a valorar la preparación, incluso al sacrificio que tiene que hacer un mismo estudiante para lograr salir adelante, porque ellos pues estaban estudiando en un lugar que después terminó siendo una cantina,
y pues el maestro tuvo que empezar a dar clases en el campo abierto. Muchos de esos maestros existieron, no parece irreal esa película, pero es la realidad. Era la forma de pensar de las personas antes. Tenían un espíritu de dedicación. Doctores que vivieron en los lugares más inhóspitos, que la gran mayoría de las veces no cobraban. Y lo que recibían eran unas gallinas, unos guajolotes, unos tlacoyos, a veces unos huevos, como pago de su consulta. Hoy ningún doctor da nada. Yo veo la forma en que ellos trabajan y trabajan y trabajan, ganan dinero y que quieren su carro, que quieren su oficina bonita. Yo nunca les he visto enseñando a las personas a mantener la salud. Claro, como son doctores, bueno, ellos ganan dinero de que las personas estén enfermas, y eso para ellos pudiera ser un negocio, pero no estudiamos por un negocio. Estudiamos para salvar vidas, para informar a las personas, para educarlas, para enseñarles que ellos pueden ser aliados de ellos mismos. Y para eso hay que ayudarles a silenciarse, a verse interiormente, a ver su mente, a ver los beneficios de cómo sanar, de cómo tener bienestar. Y enseñarles que la salud no es casualidad, es el resultado de las acciones diarias. Pero claro, cuando el doctor se come una cocota, cuando está gordo, usted sabe. Y es que vemos cómo se está degradando mucho la ética profesional, el objetivo que nosotros tenemos. Y cuando la mente se convierte en un refugio seguro y está alineada a esa transformación, cuando el individuo sabe que sirve solamente cuando hace algo por los demás, entonces nuestra vida se alinea y se transforma. Lo cual requiere de que nosotros estemos concentrados. Y muchas veces sucede que en lugar de vivir, estamos frenéticamente ocupados bajo ciertas cosas que en realidad no vamos a poder disfrutar, porque sabemos que las personas que viven en un estado frenético y desviado de la realidad y que no sirven más que a sus propios intereses la realidad es que viven poco tiempo, no viven mucho tiempo. Pero una persona que silencia, que calma sus ambiciones, que se controla, que desarrolla ese autodominio y que desarrolla esa perspicacia, esa sagacidad, entonces empieza a desarrollarse como persona y empieza a ser útil para una sociedad. Para eso tiene que desechar todo ese ruido mental, tiene que desechar toda esa agitación, toda esa dispersión de pensamientos, de ideas, de querer ser yo el mejor. No es que quiera ser el mejor. Si quieres ser el mejor, ¿qué sirves? ¿Tú qué das? Tú quieres que la gente te dé, ¿y tú qué le das a la gente? Y para eso nosotros tenemos que entender que no solamente los profesionistas son los que tienen que estar preparándose, también tienen que ser las personas que no han ido a la escuela, porque estudiar, aprender, es algo que no es solamente para las personas que tienen dinero, son para las personas que tienen vida. Y una persona que tiene vida tiene que aprender a pensar, tiene que aprender cosas. No hay atajos, amigos. No hay atajos para que una persona quiera tener vida sin pensar. La salud no viene de los doctores. Los doctores no te van a dar salud. Los doctores que están hechos actualmente están hechos para estados de emergencia, en donde la persona puede perder la vida por algo que hizo mal toda su vida. Y que normalmente, en todos los casos, se suscita que el tratamiento que se da para el paciente es temporal y no permanente. ¿Por qué? Porque la persona sigue sus disfunciones, sigue con la ansiedad, con su frenética vida, angustiado por cosas que no requiere. Hay cosas que no necesitan, y para eso necesitamos conocer muchas historias. Recuerdo en la posguerra, en la época, no en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, en donde los nazis hicieron esclavos a grupos judíos y algunos fueron asesinados. Fue una catástrofe a nivel mundial. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración. Y fíjate que una historia sale de esos campos de concentración en donde se sabe que una persona que
recibía pues alimento de parte de los nazis para mantenerlos ahí para sus trabajos forzados y algunos de ellos en minas de hierro, de metales, incluso de producción de armamentos. Sucede que estos nazis no les daban un trato digno a los judíos y les aventaban la comida al piso, así que muchas personas con la hambre que tenían pues se arrojaban al suelo y luchaban por la comida, y muchos de ellos, los suelos estaban, pues como no había baños, estaban llenos de orines, de excremento, y esa comida la llevaban a la boca y muchos terminaban muriendo, más que por los asesinatos, también por la enfermedad producto de esos tratos y de esa falta de higiene que había en esos lugares. Había alguna persona por ahí que contaba que guardaba con toda su alma pues una lata de esas que utilizan ahora las sardinas, y que por ahí tenía una cucharita, que esa cucharita pues la mantenía limpia y su plato, y cuando aventaba la comida pues él ponía ese plato rápido y lo que cayera es lo que comía, y si no caía mucho pues no importaba, ya no recogía nada. Entonces él daba, después de la posguerra, ahora sí ya puedo mencionar la palabra posguerra, que creo que ya la quería decir, ¿verdad? En algún momento sucede que esa persona dice que para vivir no se requiere mucho. Y le comentan o le preguntan cuál es lo que se requiere para vivir entonces. Y esa persona contesta, dice, un plato y una cuchara. Eso me dejó marcado mentalmente. Es una historia que he mencionado en mi carrera en reiteradas ocasiones, pero en realidad es que uno no requiere tanto para vivir. Uno requiere solamente un plato y una cuchara para vivir, pero uno a veces quiere que el carro, que quiere que la casa, que quiere esto. Y la verdad es que cuando uno tiene tantas posesiones y que no las disfruta, uno no entiende realmente que el valor más grandioso no es hacer una casa, no es comprarse un carro, sino mantener su cuerpo sano y su mente tranquila, libre de esa agitación, de ese ruido mental, de esas disfuncionales pensamientos de ansiedad y angustia porque se ha perdido el dinero, porque no se tiene, o por la desesperanza, por la decepción, o por el miedo, no sé por qué, pero siempre la gente pensando en cosas que en realidad pues no están pasando. Son cosas que uno se inventa, que cree que están pasando, pero que realmente no pasan, y que realmente lo más importante para vivir, como les he dicho, es servir a los demás. Es ocupar la mente en ver cómo va a ayudar a los demás, y en tanto nosotros seamos egoístas, jamás vamos a lograr mantener la salud física. Los campesinos son una especie muy extraña, porque son ellos los que trabajan en el campo, los que aran la tierra, los que preparan, los que se levantan temprano, los que dan de comer a las demás personas, y son las más pobres. En este contexto puedo decirle que en todo el mundo las personas que trabajan la tierra son las personas más pobres, y son las que le dan de comer a todos, y al darles de comer pues los mantienen vivos. Y uno espera que esas personas que son muy pobres, ellos que comen racionadamente, que comen no tienen la abundancia que se tiene de alimentos y la diversidad que tienen las personas, y son los que más viven. Es sorprendente ver a personas que tienen 90 años y que son campesinos y que pues tienen sus sandalias, esas hechas de cámara de llanta, con algunas incrustaciones también de la cámara de la llanta. Esa gente que tiene lodo entre los pies, que tienen las manos curtidas, que tienen callos, que tienen tierras entre las uñas, que tienen la piel reseca, que no usan crema, y que en algún momento pues por el sol abrasador tienen que usar sombrero, son las personas más sanas, y aunque usted no lo crea, las más felices. No hay duda de que cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra y le dio un punto de calificación, una calificación de 10 a los más pobres, demuestra realmente lo equivocados que estamos como sociedad. Estamos muy equivocados porque todos queremos recibir algo. Estamos acostumbrados a recibirlo, pero jamás a decir gracias. Jamás hay un agradecimiento de parte de todos, porque creemos que nos lo merecemos, porque creemos que lo tenemos que hacer, porque creemos que lo necesita la otra persona. Porque cuando una persona empieza a dar, de repente, al principio, tal vez diga gracias, pero después ya siente que se lo merece. Y cuando ya no se lo dan, hasta se enoja. Se enoja porque no se lo dan, porque ya es parte de él. Pero hay que entender que cuando una persona da, también tienen que dar ustedes. De lo contrario,
todo lo que haga le va a afectar a usted. Porque va a empezar a generar pensamientos, sensaciones, percepciones, preocupaciones, obsesiones que van a invadir su mente y que van a cambiar el orden de su vida. Le van a afectar de manera psíquica, porque no es lo que recibes, sino lo que das, lo que hace físicamente a una persona saludable. Y puedo ser reiterativo, repetitivo en ese punto, pero cuando las personas no tienen acciones, pero tienen pensamientos, eso es mal. Generan estados de ánimo nocivos para la salud, como insomnios, ansiedad, estrés. ¿Por qué? Porque piensan pero no hacen. Son personas que no se dejan motivar, son inamovibles. No hay nada que pueda decirles, yo voy a hacer esto por esa persona. No, yo voy a decir, ¿yo por qué voy a ayudar a esa persona? Va a ser mejor que yo. Esa lucha de poder en donde tú crees que la otra persona va a ser mejor que tú y por eso no quieres ayudar, eso es la que te está destruyendo a ti. Es egoísmo. Porque si quieres salir adelante, tienes que ver a las personas cuando van saliendo y están haciendo algo por los demás y que a ellos les va bien, aplaude, porque eso representa a Dios, eso representa al hombre. Y no a la gente que se aprovecha de la debilidad de las personas. Aquellas personas que tienen un trabajo en justicia, en la justicia de México o en otro país, que se aprovechan de la gente inocente para hacerse ricos a sus costas. De por sí esa gente ya no tiene, está trabajando para vivir. Y tú vas y le quitas lo poco que tiene, solamente porque tú tienes el poder para lograrlo. Y eso no te va a satisfacer, porque tarde o temprano, todo lo que nosotros sembramos, ¿qué va a ser? Pues una mente con sensaciones de... esa sensación de insatisfacción que siempre vas a tener. Eso es lo importante, porque cuando le quitas algo a otra persona y tú no te lo ganaste, siempre vas a estar insatisfecho y siempre vas a querer más. Vas a tener pensamientos de... en algún momento vas a acumular mucho, claro. Y al rato, de la misma forma en que tú hiciste sentir miedo, alguien te lo va a hacer sentir porque te lo va a querer quitar. Y de la misma forma en que tú le quitaste a otra persona, te lo van a quitar a ti. Y tal vez hasta la vida también. Así que nuestras percepciones, nuestras obsesiones, a veces son lo que a nosotros nos enferma. Así que debemos tratar de dejar nuestra mente en silencio. Hay que aprender a ser resilientes, hacer que nuestros pensamientos sean más sólidos, más capaces de soportar ese ruido mental. ¿Qué es ser resiliente? Una persona que deja de pensar en sí mismo. Es una persona que piensa en los demás y deja de creer que porque está enfermo debe ser el centro de atención de todos sus parientes y todos sus familiares y hasta del doctor. A veces como doctor les llamo, ¿cómo están? Y para ustedes es un buen servicio. Para mí es, ¿realmente creen que ustedes tendrían que dejar que el doctor les llamara o ustedes al doctor para ver cómo está? Los doctores también tenemos problemas, también nos va mal, también nos preocupa. Y una de las preocupaciones más grandes de los doctores que tenemos esa ética y ese deseo de ayudar a los demás son ustedes. Sacrificarnos por ustedes, hacer las cosas por ustedes. Y diariamente estamos aquí informándole a ustedes en una clase con el afán de hacer que ustedes lleven la vida más satisfactoriamente y que sea constante. No los hemos dejado. Y ustedes tampoco dejen a los demás. Hay mucho trabajo que hacer a nivel mundial y si no hay personitas de buen corazón que quieran apoyar a ayudar a otras personas, entonces voy a perder la fe en todos los seres humanos, porque en realidad yo creo que no lo hacen porque tienen miedo o son cobardes. Así que tenemos que aprender a ayudar a otras personas, no a tener más, porque el ruido mental es muy posiblemente, y no quiero asegurarlo porque todavía soy joven, en el sentido de que ese ruido mental tal vez es ambición, y una ambición no controlada. Debemos de ser viciosos, debemos dejar que otras personas también coman, no se coman todo el mundo, porque el mundo es de todos y no solamente eres de ti. Y con esto pues me despido a todos ustedes, dejándoles mucho en qué pensar y entiendan, los que padecen estrés crónico tal vez requieran estar pensando en los demás. Así que aumenta en tu dar y notarás que tu ansiedad, tu preocupación
se va a reducir. Mientras, los invito a todos ustedes a darnos like si es su corazón de esas personas bondadosas y nos sigan ahí en Instagram, en Facebook, en Spotify y bueno, pues también en las clases para que también entren gratis. Es un clases para la vida y que esperemos que esta información pueda generar pensamientos que conviertan a ustedes en personas provechosas para todos, no superiores. Nos conformamos con que sean personas que sirvan, no personas que coman. Como decía mi mamá, es que hay muchos chapulines de cabeza negra. Y es que me dice, ¿por qué? Le pregunté, mamá, ¿por qué le dices así? Dices que comen pero no trabajan. Y creo que se estaba refiriendo a lo que ellos hacen por los demás. Así que preocúpese un poco más por los demás y notará que la ansiedad y que la prosperidad vendrá a ustedes de una manera natural y no forzada, como muchos creen que la prosperidad se adquiere. Porque la prosperidad no es tener mucho, sino que lo que se tenga se pueda disfrutar. Cuídense, nos vemos en otra transmisión.